mucha gente tiene en la mente la duplicidad. Piensan que cuando tú buscas ser social, tal vez no estás buscando ser lucrativo o no estás pensando en la capitalización de tu empresa, pero en realidad tener un propósito de por medio de una empresa la hace tremendamente resiliente y baja también el riesgo percibido para cualquier inversionista. Entonces, por eso que existe todo el movimiento de inversión de impacto. Son inversionistas que entienden muy bien que cuando invierten en una empresa que tiene impacto social y ambiental, están invirtiendo no solamente en la empresa, sino en un equipo tremendamente comprometido con el propósito. Y esas son las empresas que tienden a sobrevivir de mejor manera a situaciones de crisis. Se lo comprobó en un estudio gigantesco en Estados Unidos en el 2008, en el que decían que las empresas B son hasta 80% más resilientes a una crisis financiera que las empresas regulares. Las empresas B son estas empresas de propósito. Hola a todos, yo soy Mike Reyes y bienvenidos a Mentores Podcast, en donde buscamos platicar con gente chingona que está impactando la vida de las personas a través de su talento, trabajo y esfuerzo, para que así inspiren a más personas a conseguir sus sueños. Nuestra invitada el día de hoy es Michelle Arévalo Carpinter. Michelle fue directora global de operaciones de Asylum Assets, organización que garantiza que los 16 millones de refugiados del mundo accedan a empleo, educación y atención médica para que puedan reconstruir sus vidas. Empezó en esta ONG cuando la contrataron para fundar sus operaciones. Ha atendido más de 250,000 refugiados en Ecuador. Hace 8 años hizo la transición hacia el sector privado y actualmente es cofundadora de Impacto, una empresa B donde apoyan a los agentes de cambio de Latinoamérica mediante estrategias de mercado a que conviertan sus ideas en impacto y fortalezcan comunidades de emprendimiento triple impacto. Impacto maneja una red de espacios de coworking, una aceleradora de empresas, una consultora de innovación y un fondo de inversión de impacto. En la plática que tuvimos con Michelle hablamos sobre la importancia del propósito en tu emprendimiento, lo más difícil de empezar una ONG, cómo manejar las dudas y nos revela sus secretos que utilizó en Impacto para crear comunidad. Sin más, te dejamos con la plática que tuvimos con Michelle Arévalo. Michelle, qué gusto tenerte en el podcast. Qué gusto, Mike. El gusto es mío. Me encanta poder compartir con ustedes el día de hoy. Padrísimo. A ver, Michelle, quiero que me digas o que me platiques cuál crees que fue la influencia para poder hacer cosas sociales a la hora de emprender o a la hora de involucrarte en todo este mundo. O sea, creo que la respuesta a esa pregunta creo que sería muy distinta para la gran mayoría de emprendedores, pero en mi caso es un caso un poco distinto. En mi caso yo en realidad arranqué mi carrera y por 7 años y medio más o menos trabajé con refugiados en todas partes del mundo. Luego regresé a Ecuador y ahí trabajé en un techo para mi país, construyendo vivienda social para gente que necesitaba pues el apoyo de tener una vivienda digna para poder vivir. Entonces, claro, toda mi experiencia previa en emprender era emprender socialmente. Entonces, el momento de yo decir, bueno, voy a arrancar una empresa en Ecuador, una empresa en el sector privado, yo no sabía cómo hacer que no sea, digamos, no se creía cómo liderar un equipo, sino es por medio del propósito. Entonces, ahí fue que yo dije, bueno, nuestra empresa tiene que ser una empresa que tenga un propósito social, un propósito más allá de solamente el lucro. Eh, y claro, el resto es historia, es así como nació Impacto. ¿Por qué social? La mayoría de los emprendedores se buscan en hacer otras cosas, capitalizar, etc., pero ¿por qué social? Creo que es un tema creo que mucha gente tiene en la mente la duplicidad. Piensan que cuando tú buscas ser social, tal vez no estás buscando ser lucrativo o no estás pensando en la capitalización de tu empresa, pero en realidad tener un propósito de por medio de una empresa la hace tremendamente resiliente y baja también el riesgo percibido para cualquier inversionista. Entonces, por eso que existe todo el movimiento de inversión de impacto. Son inversionistas que entienden muy bien que cuando invierten en una empresa que tiene impacto social y ambiental, están invirtiendo no solamente en la empresa, sino en un equipo tremendamente comprometido con el propósito.
Y esas son las empresas que tienden a sobrevivir de mejor manera a situaciones de crisis. Se lo comprobó en un estudio gigantesco en Estados Unidos en el 2008, en el que decían que las empresas B son hasta 80% más resilientes a una crisis financiera que las empresas regulares. Las empresas B son estas empresas de propósito. Y obviamente, si es que estamos pensando ahora en la pandemia, seguro que en 1 o 2 años más se publicarán los estudios en los cuales se demuestra que las empresas que buscan impacto social y ambiental, pues tienden a sobrevivir de una mejor manera. Y eso es pues porque si tú empezaste solamente pensando en el dinero y el dinero de repente falta, ¿no? Tú tienes esta como curvita del Valle de la Muerte, pues la gente se hace para atrás. Pero si tu propósito se mantiene preciso, e incluso en una situación de crisis, pues tú con más ganas, pues tienes esa innovación, esa ingenuidad para poder salir adelante. Una de las cosas que me llamó la atención es que estuviste en Asylum Assets, una fundación, una ONG, incluso tú eras la encargada de Ecuador. ¿Por qué involucrarte en esa ONG? ¿Qué hizo que te involucraras? En mi caso era un tema de una profunda empatía. Creo que para el momento que yo regresé a Ecuador, yo estudié Derecho en Oxford, en Inglaterra. Tenía ofertas de trabajo en todo lado. Incluso a mi esposo y a mí nos hicieron una oferta de trabajo para trabajar en Google en Irlanda. En esa época Google aún era pequeño. No quiero poner una edad a mi carrera, pero todavía era pequeño Google. Y en esa época nosotros decidimos que íbamos a retornar al Ecuador porque sentíamos que podíamos hacer un cambio en nuestro propio país. Y cuando llegué, creo que una de las situaciones más difíciles que me pegó, cuando uno cuando miras tu propio país con los ojos de un extranjero, una persona que está afuera, pues le ve las cosas de manera distinta. Entonces, por un lado, había una crisis terrible humanitaria, ¿no? En esa época, Ecuador era el país con el mayor número de refugiados en el hemisferio occidental. 650,000 refugiados en un país de 13 millones. Y claro, por otro lado, vi una tremenda oportunidad. Vi que la gente que son refugiados, que venían del vecino país colombiano, que en ese momento estaba en una situación difícil, eran recursivos, inteligentes, innovadores y encontraban la manera de ganarse la vida, pero como sea. Si tú veías, había una fila muy larga de gente buscando pues, pagar por su visa para no estar indocumentado en el país. En esa fila chiquitita, que sería de unos 50 personas, ya tenías tú un colombiano con una mochilita listo para vender café. Decían, mira, esta gente es tremendamente recursiva. Vienen, traen a nuestro país no solamente pues nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de innovar, pero también un tremendo potencial de talento humano. ¿Por qué no apoyarles a que ellos puedan salir adelante en nuestro nuevo país? Y pues, ¿por qué no mejorar también el entorno en el que estamos? Fue así que empecé a trabajar en Asylum Access y que empezamos esta organización pensando que un refugiado no es solamente una persona que necesita caridad, lo que un refugiado necesita es el derecho a trabajar. Y así fue como empezamos nosotros trabajando con ellos para defender sus derechos y ayudarles a conseguir esas visas que tanto necesitan para poder salir adelante. La empiezas desde cero en Ecuador. Ahorita la organización está en varias partes del mundo. ¿Qué fue lo más complicado a la hora de iniciar? Uy, qué buena pregunta. Bueno, como tú dices, ¿no? Hoy por hoy me da mucho orgullo de ver que Asylum Access sí empezó en Ecuador, pues la escalamos a Tailandia, Tanzania, Malasia. Ahora en México tiene operaciones muy grandes también. Y creo que lo más difícil al momento de empezar era pensar en qué es lo que vamos a hacer nosotros que es distinto y que genere un cambio que genere impacto exponencial. Entonces, creo que empezó mucho con esto de la empatía. Y esto, ojo, no crean que estoy hablando solamente de, que mi corazón. No, no. Empatía es el punto más importante de todo emprendedor. Si tú no tienes empatía con tu consumidor, si no tienes un profundo conocimiento de sus necesidades y cómo las puedes resolver, pues no hay emprendimiento que funcione, ya sea emprendimiento social o emprendimiento pues 100% buscando dinero, no existe. Entonces, pues creo que de una manera u otra, Asylum Access me ayudó a mí a ejercitar muchísimo ese músculo de empatía para poder entender.
Lo que nosotros encontramos en el caso de Asylum Access era justamente eso, que nosotros teníamos que entender la manera de como desbloquear el potencial de estos geniales, digamos, emprendedores, empleadores, innovadores, que son los refugiados en un país hermano como Ecuador, y ayudarles a salir adelante. Y generalmente después de cientos de entrevistas, la gran mayoría de gente nos decía todos lo mismo. Nos decían, lo único que necesito es poder trabajar en paz. Yo me encuentro la vida, yo me encuentro la manera de, no sé, de agarrar algo, construirlo y venderlo. No se preocupe, yo me encargo. Yo lo que quiero es que dejen de pensar en mí como un sujeto de caridad y que empiecen a pensar en mí como un sujeto de justicia, como una persona que puede empezar a generar otros empleos. Y así fue que en lugar de hacer miles de cosas por los refugiados, decidimos hacer una sola, la visa de refugio, que es la que les permitía tener trabajo. Entonces, eso, el momento que pasamos por esa dificultad que tú decías, lo más difícil de empezar, que es entender cuál es nuestro modelo de intervención, el resto ya fue fácil. En realidad, teníamos que generar procesos que sean repetibles, escalables, encontrar nuestro modelo de negocio, que a la final se valía mucho de profesionales, abogados de todas partes del mundo que venían a trabajar como voluntarios con nosotros, y el resto ya fue historia. Lo pudimos escalar en varios otros países y eso es lo que nos permitió ser una empresa completamente innovadora, perdón, no empresa, organización completamente innovadora, pues que traía algo nuevo a la mesa en términos de intervenciones para apoyar a refugiados. ¿Cómo convences a las primeras personas de que te ayuden a trabajar en esto? Ahorita me queda claro que las ONG es como más una responsabilidad social de empresas, incluso de individuos, pero estamos hablando de aproximadamente unos 10, 15 años, que donde Sí, todavía más el o menos unos término, 10, 15 años. donde todavía el término todavía no era tan acogedor por las personas. ¿Cómo los convences de que te empiecen a ayudar, te empiecen a echar la mano y que eso es importante? Creo que en realidad yo aprendí mucho en esa época porque yo no era la persona que levantaba capital en ese momento. La persona que levantaba capital era la directora ejecutiva que vivía en California, pero aprendí mucho de ella porque ella se enfocó en tres frentes, ¿no? El primer frente es en gente que haya pasado por lo mismo o que haya visto de manera personal que haya pasado por lo mismo. Y así encontró en ella muchísimos primeros donantes en Silicon Valley, gente que eran primera, segunda, tercera generación o refugiados o migrantes que vieron el potencial propio de sus papás o el propio mismo de ellos, y que tener el derecho al trabajo, tener los papeles para poder trabajar legalmente, hizo toda la diferencia en su historia. Entonces ella podía hablarles, digamos, de corazón a corazón desde ese momento de empatía, decir, si tú ves lo que yo veo, vas a invertir y vas a poder ser parte de esta organización. El segundo fue organizaciones para las cuales nuestra solución era en realidad, significaba un ahorro de dinero. O sea, una inversión, digamos, lo va a ser como una, voy a hiper simplificar, claro que es mucho más complejo que esto, ¿no? Pero digamos, si tú tienes una persona que no tiene el derecho al trabajo, que está bien de salud, está bien de su conocimiento, puede trabajar, eh, y tú le quitas el derecho al trabajo, entonces tienes que de alguna manera como compensar eso y darle ayuda humanitaria, en la cual, no sé, regalarás, o sea, acá le contamos en quintales, pero llamémoslo bolso, 100 bolsos de arroz. Y eso tiene un costo, pero no solo ese es el costo, sino también necesitas como la persona de la bodega, el transporte, necesitas poder tener una persona que administre los tickets, todo eso. Entonces se crea como toda una economía secundaria cuando tú regalas las cosas. No es gratis regalar las cosas, ¿no? Y manejarlo bien, que no haya corrupción, etc. Sin embargo, para muchas de esas organizaciones, saber que un refugiado puede trabajar y puede tener esta visa al trabajo, este acceso al trabajo mediante su visa, pues lo significaba un ahorro importantísimo en sus operaciones. Entonces, eso es lo que le permitió también a ella levantar capital ahí. Y creo que el tercero, en realidad, es gente que buscaba talento, ¿no? Entonces, y eso terminó siendo nuestro modelo de negocio. Los abogados jóvenes en Estados Unidos se gradúan de la carrera de Derecho como un posgrado, entonces no son tan jóvenes, pero para tener trabajo en el mundo de derechos humanos necesitas experiencia. Y sin experiencia, pues no hay trabajo. Entonces, muchas de las universidades de Derecho vieron que sus graduados no estaban encontrando trabajo.
y se dieron cuenta que tal vez dándoles digamos, un estipendio de $12,000 para que se vayan a vivir en algún país lejano como Ecuador y trabajar por 12 meses de manera gratuita, le permitía a esos abogados, a esos mismos abogados, poder postular a trabajos mucho mejores cuando regresan después de ese primer año. Entonces nosotros encontramos esa sinergia ahí. En los tres casos es un tema no solamente de hacer llorar a la gente o que se sientan pena, en realidad es que se den cuenta que esta es una oportunidad importante para mejorar la vida de cientos de miles de personas, apalancándose también de oportunidades de mercado. Hay una demanda de trabajo, se la atiende. Hay una demanda de talento, se la tiene. Y hay una demanda de experiencia, pues sí se la tiene. Entonces, en esos tres frentes tenemos esa oportunidad pues, de generar capital. Y así es como se hizo algo en realidad mucho más simple que lo que uno pensaría. Quiero regresar un poquito al inicio. ¿Hubo un momento donde dudaste que en realidadmente ahí estaban haciendo lo correcto, después de ver tantos nos, tantas personas rechazando el proyecto, que te hizo dudar de ti misma? Creo que todo el tiempo, pero creo que la duda es algo tremendamente útil, no útil, es algo bueno. Dudar de ti mismo es algo bueno y constantemente, ¿no? Porque eso significa que tienes la capacidad de autorreflexión. Y cuando tú trabajas con población que está en una situación de vulnerabilidad, pues tienes que estarte dudando todo el tiempo, ¿no? Saber que, por ejemplo, si bien nuestra solución era perfecta para gente que está lista para obtener trabajo, continuar, rehacer su vida, pues también nuestra solución no era buena o suficiente para tal vez una madre soltera que tiene, no sé, cáncer y síndrome postraumático. Pues ella necesita más que solamente lo que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, en ese sentido, dudarse constantemente es lo que nos permitió a nosotros entender para quién sí somos una solución y para quién no, para quién necesitamos más ayuda, más trabajo en alianzas, más cooperación. Y eso es otra de las lecciones tal vez que me he llevado mucho para la empresa que hoy lidero, ¿no? Para Impacto, que es entender para quién sí somos bueno, un buen fit y para quién no. ¿Cómo haces para convertir esa duda o eso negativo en algo positivo? Porque muchos emprendedores se pierden en ese camino y empiezan a dudar y Qué empiezan a buena decir, pregunta. es que no soy tan bueno porque me dicen que no soy tan bueno. ¿Hasta qué momento seguimos empujando o nos detenemos? Creo que, creo que tienes que analizar de dónde viene esa duda, porque hay dudas que se te vienen a la cabeza porque eres autorreflexivo y te preguntas de verdad, ok, ¿es esto algo bueno para mi cliente? ¿Es esto algo bueno para mí? ¿Es esto algo bueno para la gente a quien yo quiero apoyar? Pero si la duda se viene más bien de falta de autoestima, por ejemplo, si la duda se te viene de alguna voz, de esas voces que te digamos los saboteadores, ¿no? Que te dicen, no eres bueno, tu producto no es bueno, una vez más te vas a equivocar. Creo que ahí es cuando hay que entender y hablarse a uno mismo con esa autoestima y decir, ok, no, esa voz no es la duda que me conviene escuchar, ¿no? Eh, pero no sé si tengo una respuesta clara a esto, pero hay mucha autopráctica de escuchar tus dudas, sentarte con ellas y entender si las dudas vienen de un espacio en el cual te quieres proteger del posible fallo o del posible fracaso, o si es una duda que en realidad dices, ok, estoy siendo demasiado lanzado, tal vez tengo que pensar bien mi siguiente paso. Eh, y creo que es una práctica. En mi caso, yo tengo que corregir tal vez hacia lo opuesto. Yo soy demasiado tomadora de riesgos, entonces como que me lanzo y luego pregunto qué pasó. Eh, y creo que es por eso que yo le veo a la duda como algo bueno. Pero si eres lo contrario, si eres una persona que te paralizas cuando tienes dudas, mi recomendación es verte a ti mismo como si con los ojos de una persona que te admira. Cuando te ves a ti mismo como una persona que te admira, vas a poder ver el tú verdadero, ¿no? El tú integral como líder, el tú que va a lograr sus metas. Entonces, en ese sentido, claro,
estás corrigiendo contra la duda y puedes sacar las cosas adelante. Sin duda. Llega la organización, se van a más países y de repente tomas la decisión de ya no seguir en la organización. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿O por qué tomar esa decisión? Creo que no fue tan de repente. En este momento, claro, en esta pregunta te estás resumiendo muchos años de mi vida en los cuales me fui a vivir a California. Ahí pasé de ser directora de Ecuador, pasé a ser directora internacional. Luego pues, fui a Ginebra, Suiza, a representar la organización ya frente a entidades como Naciones Unidas, a hacer cabildeo importante ya a nivel de políticas públicas. O sea, esa experiencia que nosotros ganamos en campo pues nos permitía amplificar una voz a nivel global. Y creo que fueron años hermosos, o sea, pude conocer todos los continentes, trabajar con refugiados de distintos países, aprender de otras culturas, pero creo que no fue tan de repente que tomé la decisión de regresar a Ecuador. Creo que fue un tema de empezar a verme a mí mismo y a tomar riendas de mi carrera. Sentí que yo estaba en un track de carrera en el cual fácilmente podía haberme quedado en Ginebra por años, por toda mi vida, y vivir en Suiza con los, no sé, con los cisnes y los patitos y los lagos y las montañas, así como Heidi, ¿no? Y creo que, o sea, ojo, no me tomes a mal, o sea, no era fácil, teníamos trabajo muy importante que hacer, pero sí sentía yo que necesitaba, por un lado, un cambio y por otro lado, un reto nuevo. Yo, obviamente, pues estar más cerca de mi familia. Y eso es algo que creo que los emprendedores no lo toman muy en cuenta. Cuando tú decides emprender, toma las riendas de tu carrera, pero es porque tu carrera tiene que seguir también a tus necesidades de familia. O necesidades afectivas o necesidades de la gente a quien amas, las raíces donde tú estás. Y pues agarré todas mis cosas, vendimos todo y nos regresamos a vivir a Ecuador con esta idea de que mi nuevo reto sería esta vez abrir una nueva entidad, pero que sea en el sector privado, una empresa. Sí, regresas a Ecuador, se pierde prácticamente todo lo que ya bueno, se deja lo que ya se había hecho y empiezas a crear una empresa social y en una etapa donde Ecuador estaba muy complicado en aquel tiempo. ¿Cómo haces para que las personas, porque platicas con personas y de repente, ¿qué es una empresa social? Ahorita no, volvemos a lo mismo, es muy claro, pero en aquel tiempo, estamos hablando de 8 años, pues la gente no entendía. ¿Cómo haces para que no te afecte eso, de que qué es una empresa social, con el currículum que tienes puedes trabajar en este lugar? ¿Cómo haces para decir, ¿saben qué? Pues voy por esto. Bueno, claro, así fue. O sea, casi que el momento que me bajé del avión regresando a Ecuador, la señorita del pasaporte me agarra el pasaporte así, y la migración me dice, ¿y usted qué hace aquí en Ecuador? Mire, acabo de regresar, voy a abrir una empresa, va a ser una empresa de impacto social. Y claro, casi que ella es la que me dijo, no, usted no puede, regrese. O sea, todo el mundo, mis abuelos, no, todo el mundo, mis amigos, mis primos, todo el mundo me decía, estás loca, ¿cómo vas a crear una empresa? Crear una empresa en Ecuador es imposible. Empresa de impacto social, pues imposible. Y creo que una de las cosas que me hizo a mí mantenerme firme fue en realidad, o sea, una de las soluciones en las cuales nosotros aterrizamos para empezar la empresa. Yo quería empezar una empresa de vivienda para generar mayor vivienda social, para que la gente pueda tener sus propias viviendas, pero el momento que me di cuenta de esto, encontré este otro mundo que se encarga de la soledad, que le decimos, ¿no? Que todos los emprendedores del momento que empezamos nos sentimos extremadamente solos. Ahora la soledad es una pandemia, incluso hay todos estos artículos que dicen la segunda pandemia después del coronavirus, pues es justamente la soledad. Y cuando tú vives en la soledad, digamos, de manera súper cercana, la única solución es comunidad. Y así fue como yo decidí no solamente como sentirme acompañada y continuar, pero también pivotear. Yo pivoteé de tener esta idea de que quiero solucionar el problema de vivienda para la gente que no la tiene, a solucionar el problema de soledad para gente que no tiene comunidad. Y de una manera u otra, pues es así como lo estamos haciendo. En mi caso, yo lo que hice fue buscar gente que sí crea en mí. Y habían pocos, y me tomó muchísimo tiempo encontrarlos y mantener una relación con ellos. Eh, pero así fue que, por ejemplo, conocí a mi cofundadora, Dani Peralbo, que pues hasta ahora estamos juntas con este genial emprendimiento que es Impacto. Así nace Impacto.
¿cómo convences a las primeras personas? Porque una de las cosas que hacen bastante bien en Impacto, y se los reconozco, es el tema de la comunidad. Ujú. Cómo hacen comunidad? Porque primero crean comunidad y después la empresa. Exacto. Sí, antes de empezar en la empresa o incluso poner $0.50 en todo esto, teníamos que entender muy bien cuál es la necesidad de nuestro público objetivo. Así como lo hicimos con los refugiados, cientos de horas de conversaciones y entrevistas, nosotros hicimos algo muy similar, lo que decíamos los 100 cafés. Tomamos mucho café en esa época. Y fue literal abrir los periódicos, porque en esa época ni siquiera todos los periódicos estaban tan digitalizados. Era literal abrir los periódicos y buscar artículos que hablen, no sé, de miren, estos chicos están haciendo sombreros de paja, toquilla, que son estos Panama hats, con las comunidades de la costa. Entonces, llamarles y miren, nos inspira lo que ustedes están haciendo, tómense un café con nosotros. Y por ahí teníamos otra persona que estaba haciendo juguetes de perros con, no sé, con material de botellas recicladas. Mira, nos parece hermoso y ambiental lo que tú estás haciendo. Mira, escúchanos, tómate un café con nosotros. Y después de esos 100 cafés, creo que las historias que escuchamos fueron las que corroboraron las necesidades que queríamos. Y entendiendo bien eso primero, pasamos a crear estos eventos de comunidad. Y ahí sí creo que fue importante no solamente escuchar a quienes lo viven, pero también aprender de quienes han pasado por esto. Hay una tecnología social que le decíamos, ¿no? Que se llama Art of Hosting. Si lo quieren buscar, le puedo pasar un link también para quienes les interese. Te ofrece muchas metodologías de cómo generar cercanía con gente que no te conoce y cómo construir alrededor de valores comunes. Y así es en estos eventos de comunidad, nosotros generamos no sé, un sentimiento de colectividad muy profundo de gente que quería, por un lado, cambiar al mundo, por otro lado, querían que su empresa sea tremendamente exitosa y que tenga muchísimos beneficios para sus inversionistas. Y tercero, que se sentían solos. Si tú cumples con esas tres, digamos, condiciones, ya eras parte de nuestra comunidad. Y así fue que empezamos teniendo estas reuniones mensualmente. A ver, háblame, porque lo primero que hicieron fue el espacio colectivo. Uh -huh. ¿Cómo hacen para que los escuchen los emprendedores? O sea, ahorita me queda muy claro de que se meten en internet y empiezan a ver convocatorias, bla, bla, y listo. Pero en aquel tiempo no había tanto esto. ¿Qué hacían para que los escucharan y que dijeran, pues quiero pertenecer a esta comunidad? ¿Cómo hacen para que la gente quiera pertenecer a esa comunidad? Ofreciéndoles soluciones a los problemas que identificamos durante estos 100 cafés. Entonces, si nosotros veíamos que en 100 cafés nosotros encontramos que mucha gente decía, no tengo ni idea de cómo encontrar financiamiento, nosotros hacíamos eventos específicamente en los cuales invitábamos a gente que tal vez ya había tenido más éxito a que, digamos, decíamos que se abran el kimono y cuenten cómo fue que ellos encontraron financiamiento. Si nosotros encontrábamos que había gente que quería aprender sobre cómo armar un equipo, pues invitábamos también a otros que cuenten un poco acerca de cómo crearon el equipo estrella que los hizo exitosos. Y así, creo que en general, cuando tú tienes que hacer mucho convencimiento, no estás en el camino correcto. Tienes que asegurarte de que los temas que estás tratando sean tan poderosamente responsivos a los problemas que tiene la gente, que sean ellos los que te buscan. Y así fue que nosotros empezamos a encontrar como que Impacto se convirtió en como un cult following, ¿no? La gente nos seguía y querían saber cuál es el siguiente evento que van a hacer, de qué va a tratar, por favor, invítame. O sea, era más un tema de eso. Entonces ahí tú cambias esta mentalidad de que al comienzo nadie quiere escucharte, nadie me quiere comprar el producto, nadie me quiere buscarme. Si lo das la vuelta y te das cuenta que en realidad hay abundancia de gente que busca tu solución, solo tienes que hacer las cosas muy bien en cuanto a escuchar qué es lo que la gente quiere. Sí. ¿Cuánto tiempo tardaron en fondear Impacto? Porque al inicio Es una buena pregunta. o sea, quiero entender que el inicio fue de colaboración, de gratis, pero a veces no se mantiene una empresa de gratis. ¿Cuánto tiempo tardaron en Claro que sí. fondearlo? Nosotros durante 6 meses hacíamos estos eventos, en realidad, pues shoestring, ¿no? Te le dicen como con los dolaritos que tienes. Entonces hacíamos estos eventos una vez por mes en restaurantes los lunes, porque los lunes de la noche ningún restaurante está abierto, entonces pedíamos a los restaurantes que nos presten su espacio para tener el evento ahí de gratis.
Entonces eso era una manera de apoyarnos. Pero luego, después de 6 meses, ya la misma comunidad nos dijo, a ver, se acabó. Ustedes nos llaman una vez al mes y nosotros estamos aquí sagrado. ¿En qué momento hacen ustedes esto un espacio permanente? Y ahí fue que nosotros dijimos, ok, un modelo de negocio que sí funcionaría sería crear un coworking. Y así fue que abrimos nuestro primer coworking. En ese momento lo fondeamos literal de nuestros ahorros. Los fundadores pusimos, pum, 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 los dolaritos y armamos las sillas y abrimos un espacio que le llamábamos prototipo. No era el espacio de nuestros sueños, era un espacio prototipo que siempre fue creado para durar 1 o 2 años hasta nosotros entenderlo. Pero al final de ese un año, estábamos tan repletos en este espacio, de verdad que estábamos como que no había ninguna silla donde te puedas sentar, que fue así que en realidad nuestro primer inversionista se nos acercó y nos dijo, miren, yo no sé qué magia tienen ustedes porque su espacio pues está bonito, pero no es la cosa más lujosa del mundo. Eh, quiero entender qué magia tienen ustedes que convierten un metro cuadrado de $1 a que se convierten un metro cuadrado de $10. Y eso fue como ese momento en el cual nosotros dijimos, ok, este es el momento en el cual tenemos que levantar dinero porque tenemos una necesidad, una demanda más grande que la que podemos atender con el capital que tenemos en este momento. Y así fue que empezamos con este primer inversionista. El resto de crecimiento de Impacto, ahora Impacto tiene 5 espacios de coworking. Cada uno pues, ha tenido su modelo específico. Por ejemplo, en Cuenca, nosotros encontramos un inversionista local que quería hacer, mediante su inversión, también un regalo a su ciudad. En Cuenca es una ciudad hermosa en el sur de Ecuador. En otros casos, por ejemplo, Impacto Floresta, que es un espacio que está en un barrio cultural que apoya muchísimo a las artes, a la cultura y también a las mujeres emprendedoras, hicimos un crowdfunding. Básicamente lo pusimos en Kiva, en realidad crowdlending, y más de 14,000 personas prestaron ahí de dolarito en dolarito el fondo que necesitábamos para poder invertir y abrir ese espacio. Entonces ahí creo que ha sido un tema de entender muy bien cuáles son las circunstancias bajo las cuales hemos tomado la decisión de crecer cada uno de nuestros espacios y construirlo uno a uno. Ok, habrá gente que diga, eso no es escalable, lo que Michelle está haciendo no es escalable. Debería haber recibido dinero de capital de riesgo y abierto 100 espacios en un año. Es posible, no les voy a mentir, sí tuvimos una oferta en la cual estuvimos muy cercanos a abrir 25 espacios en 3 años, pero creo que viéndolo para atrás, han existido experiencias no tan positivas sobre el escalamiento demasiado rápido de modelos de negocio que se centran en comunidades. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de WeWork, ¿no? Que creció tan rápidamente pues, que casi implosionó, no solamente por temas financieros, pero también por temas de que cuando tú prometes comunidad, tienes que entregar comunidad. Y eso es muy, muy difícil si es que lo abriste una sede por semana casi, ¿no? A ver, ahí quiero llegar. Llega un inversionista, te hace la oferta. ¿No dudaste de repente decir, esto puede ayudar a más personas? Sí, en realidad nuestra ambición era crecer porque queríamos llegar a más personas. Tenemos llamadas de gente en Arequipa, en Perú, en Lima, tenemos gente en Bolivia, en La Paz, gente en Santa Cruz que nos dice, ¿cuándo abren un impacto acá? Por favor, es tan necesario. Y creo que eso sigue siendo un peso para nosotros. Tenemos que encontrar el modelo adecuado, porque creo que por atender esa demanda no quisiera comprometer esta profundidad con la que nosotros trabajamos cada una de las comunidades en las que trabajamos. Uno. Y dos, creo que también teníamos aún otro tipo de deuda con nuestras comunidades actuales, en las cuales nos decían, no solamente queremos coworking, nosotros queremos un acompañamiento más fijo, que por eso abrimos Impacto Lab, que es otra de nuestras unidades de negocio. Teníamos también muchísimos corporates, ¿no? Empresas grandes, fundaciones, agencias de Naciones Unidas grandes que nos decían, mira, yo quiero conectarme con estos emprendedores, te puedo pagar para que tú me construyas una comunidad así. Y claro, tenemos así Impacto Consulting, que es tal vez nuestra segunda unidad de negocios más grande y la razón por la cual sobrevivimos pandemia. Y ahora tenemos también esta otra necesidad tan importante que es la de capital. Y creo que en lugar de crecer, digamos, hay dos maneras de crecer. Hay crecer a escala, o puedes crecer a profundidad. Y hemos decidido crecer a profundidad. Este año
pues aún pandémico, en enero lanzamos Impacto Capital, un fondo de inversión de impacto social para generar capital, digamos, que nos permita activar coinversionistas internacionales que buscan invertir en la región andina, en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, en emprendimientos que estén cambiando al mundo, pero que también pues puedan no sé, generar el retorno que se necesita pues para poder escalar y estar en otros niveles, ¿no? Entonces somos un puente. No quise como profundizar en todas mis unidades de negocio, pero sí ilustrarte de alguna manera lo importante que es para nosotros entender que la escala no solamente número de ciudades, número de sedes, sino también la profundidad con la cual tú puedes apoyar a distintos emprendedores. Sin duda. Se me está acabando el tiempo. Voy a cerrar con las últimas dos. Imagínate Con gusto. que estás platicando con la Michelle que está por iniciar Impacto. Está Uf. por abrirlo. Ahorita, con toda tu experiencia, con todo el conocimiento que tienes, ella se acerca contigo y te dice, necesito que me des un consejo. ¿Qué consejo le darías? Creo que le dijera a esa Michelle que las dos cosas. Uno, que no todo el mundo está sobre sus hombros. Creo que cuando arranqué sentía mucho este complejo de la salvadora, ¿no? Que vengo a salvar el mundo, que vengo... Y que en realidad estos 8 años sí me han ido enseñando que no todo está sobre mis hombros, que en realidad honrar a los emprendedores que, que tienen su propio camino es también honrar que ellos son capaces de levantarse solos, ¿no? Este es el primero. Y creo que el segundo es que tenga menos miedo de mostrar vulnerabilidad, porque no te va a mentir, o sea, siendo una mujer joven emprendiendo en América Latina no es fácil. Y hablas con inversionistas, con aliados, con clientes, pues y entras y, no sé, 9.5 de cada 10 son hombres de entre 60 y 70 años, pelo blanco, y que te dicen mija. Entonces, eso te pone mucha dureza sobre tus hombros y te hace como una coraza en la cual tienes que ser como más macha que los machos, ¿no? Y creo que ahora tengo la tranquilidad de decirle a esa Michelle de hace 8 años que está bien demostrar vulnerabilidad y que incluso estos grandes empresarios, que muchos de ellos han sido grandes apoyadores, incluso ellos buscan y sientan que es la vulnerabilidad abierta es algo desarmante, pero también que permite generar conexiones más profundas y que las conexiones más profundas no están hechas alrededor de un retorno financiero, sino alrededor de una conexión humana verdadera. Y eso es lo que te hace resiliente. Sin duda. Cerramos con la última. Vas caminando por la calle y te encuentras una lámpara mágica. Al frotarla, aparece un genio que te va a conceder un solo deseo, pero va a ser el que Michelle quiera. ¿Qué deseo le pedirás al genio? Yo le pediría al genio, en realidad yo no creo mucho en la magia, hay cosas que simplemente te lleguen, pero le pediría al genio que me conceda la sabiduría de entender y de identificar el momento en el cual yo encuentre un modelo para no solamente escalar en profundidad, sino también en escala para justamente atender a esos llamados de emprendedores que se sienten igual de solos que tal vez como nosotros hace 8 años, pero que están en diferentes países, en ciudades pequeñas y que dicen, pues no nos olviden, ¿no? Sí, pues solo le pediría esa sabiduría de encontrar el momento preciso. Michelle, ¿dónde pueden saber más de Impacto? ¿Dónde se pueden inscribir para que vean todas las convocatorias y todo lo que están haciendo? ¿Dónde te pueden Claro que encontrar a sí. ti? Muchas gracias. Bueno, para quienes han estado solamente escuchando, Impacto se escribe con Q porque empezamos en Quito. Impacto con Q en lugar de C. Entonces, cuando escribes Impacto, pues nos encuentras en Google súper fácil. Impacto.net es nuestra página web. Les recomiendo que nos sigan mucho en Instagram y en Twitter. Ahí somos más activos, también en LinkedIn. Y ahí ustedes pueden ver las convocatorias para
Para Impacto Labs, que es la aceleradora de empresas, tenemos emprendedores que se han graduado de 17 ciudades y en todo tipo de modelos de negocio. Impactocapital.com, ahí es donde nosotros tenemos nuestro fondo de inversión. Si les interesa aprender más, pitcharnos, conversar un poquito acerca de su modelo de negocios, siempre tenemos esa apertura. Y finalmente, si quieren seguirme a mí, es Michelle @Impacto en redes sociales, en Instagram, y ahí también tal vez me doy ese permiso de compartir un poquito más del lado personal, desde la vulnerabilidad, como les comento, diferentes aprendizajes que voy teniendo en este camino de emprendedora. Padrísimo, pues muchas gracias, Michelle. Muchísimas gracias a ti, he disfrutado muchísimo la entrevista y que tengas un genial día. Fue muy poco el tiempo que tuvimos con Michelle, pero la verdad es que está lleno de aprendizajes. Si te gustó lo que escuchaste, agradécele a Michelle. Le encuentras en LinkedIn como @MichelleArevaloCarpinter. Si te gustó el episodio, suscríbete en Spotify y danos follow. Si nos estás escuchando desde iTunes, califícanos con 5 estrellas y déjanos un breve comentario. Nos encantaría leer tu feedback para mejorar cada uno de nuestros episodios. Es una acción que a ti no te cuesta mucho, pero para el equipo nos ayuda bastante. Si nos estás escuchando desde YouTube, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué fue lo que más aprendiste de este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @mentorespodcast en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Recuerda mencionarnos en tus historias de Instagram para repostear. Si quieres iniciar tu semana de la mejor manera, suscríbete a nuestro lunes de mentores, donde cada lunes te mandaremos información de valor como artículos, charlas TED, alguna película o documental que al equipo nos haya parecido interesante y sobre todo las recomendaciones de libros por partes de nuestros mentores. Solo tienes que mandar un correo electrónico a mentorespodcast@gmail.com con el asunto lunes de mentores y cada lunes recibirás este pequeño pero poderoso correo que te ayudará a iniciar tu semana de la mejor manera. Odiamos el spam, es por eso que solo te enviaremos información de valor.